Buenas noches, mi nombre es Juventino Vázquez Moreno y estoy presentando la exposición oral para cumplir con el requisito de la tarea de la semana 7 de la asignatura Antecedentes de los Derechos Humanos y enseguida veremos las diapositivas y me permitiré ir leyendo algunos textos para complementar la información que contiene la diapositiva. Básicamente veremos dos puntos: los tratados internacionales, el sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, y las leyes mexicanas. Básicamente la reforma constitucional del 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, los tratados internacionales en torno a los derechos humanos. Básicamente, el derecho internacional de los derechos humanos encuentra su fundamento primigenio en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948. Es un instrumento que, si bien no fue concebido originalmente como un tratado vinculante en sentido estricto, ha adquirido con el paso del tiempo una fuerza normativa de tal magnitud que gran parte de sus disposiciones son consideradas actualmente como derecho internacional consuetudinario. Básicamente la Declaración Universal estableció por primera vez en la historia un catálogo común de derechos aplicables a toda la humanidad, sentando así las bases de lo que posteriormente se denominaría la Carta Internacional de Derechos Humanos. Dicha Carta Internacional se integra, además de la Declaración Universal, por dos instrumentos convencionales adoptados en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos con sus respectivos protocolos facultativos. A diferencia de la Declaración, estos pactos sí constituyen tratados internacionales en sentido estricto, por lo que generan obligaciones jurídicas vinculantes para los estados que los ratifican. La existencia de dos pactos separados, uno para derechos civiles y políticos y otro para los derechos económicos, sociales y culturales, obedeció a razones históricas y políticas propias del contexto de la Guerra Fría. Si bien la doctrina contemporánea insiste en la indivisibilidad e interdependencia de ambas categorías de derechos. A este núcleo fundacional se suman los denominados órganos de tratado, comités especializados integrados por expertos independientes que supervisan el cumplimiento de cada instrumento por parte de los estados que lo han ratificado, a través de mecanismos tales como el examen de informes periódicos, la emisión de observaciones generales y, en algunos casos, la recepción de comunicaciones o quejas individuales. Este entramado institucional constituye lo que se conoce como el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que se desarrolla con mayor detalle en las diapositivas que iremos viendo. El Sistema Universal de Protección. El sistema básicamente es un sistema universal que pretende proteger los derechos humanos. Está articulado en torno a la Organización de las Naciones Unidas, que es una institución que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Se compone de un conjunto de mecanismos convencionales y extraconvencionales orientados a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos a escala global. Entre los mecanismos convencionales destacan, como ya se señaló, los comités de tratado, cada uno vinculado a un instrumento específico. El Comité de Derechos Humanos, encargado de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Junto a estos mecanismos convencionales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina mecanismos extraconvencionales, tales como los procedimientos especiales, relatorías temáticas y por país, y el examen periódico universal, que es el mecanismo mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, con independencia de los tratados que hayan ratificado. Este entramado institucional dota al sistema universal de una capacidad de supervisión amplia,
aunque de naturaleza fundamentalmente política y no jurisdiccional, lo que lo distingue de los sistemas regionales de protección como el interamericano, que sí cuentan con órganos de naturaleza jurisdiccional. El sistema interamericano de derechos humanos. En el ámbito regional americano, el instrumento convencional de mayor relevancia es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, y básicamente fue firmado en 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica, de ahí adopta su nombre, y está suscrito por la Organización de los Estados Americanos. Este instrumento reconoce un amplio catálogo de derechos civiles y políticos exigibles ante las instancias interamericanas y establece, a diferencia de la Declaración Universal, un sistema de garantía de naturaleza cuasi jurisdiccional y jurisdiccional. La Convención Americana crea dos órganos fundamentales para la protección de los derechos humanos en el continente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano es el órgano de naturaleza cuasi jurisdiccional, facultado para recibir peticiones individuales, formular recomendaciones y promover la observancia de los derechos humanos en los Estados miembros; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal internacional con competencia contenciosa y consultiva, encargado de interpretar y aplicar la Convención en los casos sometidos a su jurisdicción por la Comisión o por los Estados parte que hayan reconocido su competencia contenciosa. México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981 y reconoció la competencia contenciosa en la Corte Interamericana en 1998, lo que implica que el Estado mexicano se encuentra sujeto al escrutinio jurisdiccional de dicho tribunal, en aquellos casos en los que se alegue la violación de derechos reconocidos en la Convención. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca que este instrumento constituye la principal fuente regional para la protección jurisdiccional de los derechos humanos en América, articulando un sistema de responsabilidad internacional que complementa, sin sustituir, las obligaciones derivadas del sistema universal. Ahora, la clasificación de los principales instrumentos internacionales. De acuerdo con la clasificación institucional adoptada por diversas autoridades mexicanas, entre ellas el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos pueden organizarse en dos grandes categorías. Por una parte, los tratados de carácter general, que reconocen un catálogo amplio de derechos aplicable a toda persona, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por otra parte, los tratados específicos, orientados a la protección de grupos particularmente vulnerables o a la proscripción de conductas especialmente lesivas de la dignidad humana. Dentro de esta segunda categoría se ubican, entre otros, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta clasificación resulta particularmente útil desde el punto de vista pedagógico y práctico, pues permite identificar con claridad el ámbito material de cada protección, del ámbito material de la protección que ofrece cada instrumento y con ello determinar cuál de ellos resulta aplicable a un caso concreto. Es decir, en el mismo nombre, pues se especifica qué es lo que atiende. La recepción de los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano. La existencia de un robusto entramado de tratados internacionales en materia de derechos humanos sería insuficiente si no existieran mecanismos jurídicos que permitieran su incorporación efectiva al orden jurídico interno de los estados. En el caso mexicano, dicha incorporación se articuló de manera decisiva a partir de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, la cual integró los tratados internacionales suscritos por México al denominado bloque de constitucionalidad, reconociendo a toda persona como titular de los derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Esta reforma trajo consigo la incorporación de tres interpretativos de la mayor relevancia práctica. En primer lugar, el principio pro persona, conforme a este principio, las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a la persona, con independencia de que dicha protección derive de la fuente constitucional o de la fuente internacional. Esto es importante porque en México, obviamente, muchas personas creen que solamente aplica la parte. Este principio pro persona, conforme al cual las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de la persona, con independencia de que dicha protección derive de la fuente constitucional o de la fuente internacional. En segundo lugar, el principio de interpretación conforme, que exige que todas las normas del ordenamiento jurídico se interpreten de manera armónica con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en tercer lugar, el control de convencionalidad, entendido como el deber de todas las autoridades del Estado mexicano dentro del ámbito de sus competencias de contrastar la norma interna con los tratados internacionales suscritos por México, inaplicando aquellas disposiciones que resulten incompatibles con los estándares internacionales de protección. Es decir, todas las normas, leyes, reglas y disposiciones que básicamente se emitan en México, pues tienen que estar armonizadas, es decir, apegadas, que no contravengan de ninguna manera este marco, digamos, internacional, ¿verdad? Porque decíamos en México, pues todo lo que es contrario a la Constitución se desecha o se cancela. Y en este caso también aquellas disposiciones que se emitieran y que contravinieran o no estuvieran armonizadas, es decir, son contrarias a lo que dice una norma internacional, pues también estaríamos en la obligación de cancelarlas o primero de explicarlas, por supuesto, y después de cancelarlas. La articulación de estos tres principios pone en evidencia que en el sistema jurídico mexicano contemporáneo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos no constituyen un cuerpo normativo ajeno o meramente referencial, sino que forman parte integrante del parámetro de regularidad constitucional, esto es, del conjunto de normas a partir de las cuales se examina la validez de los actos de autoridad. Esta transformación paradigmática constituye el puente conceptual que permite transitar del estudio de los tratados internacionales al análisis de las leyes mexicanas que fundamentan el actuar de los derechos humanos en el país. Bueno, ahora, aquí en la parte de las leyes mexicanas que fundamentan el actuar de los derechos humanos. Aquí es importante referirnos a la reforma constitucional de junio de 2011, que representa sin lugar a dudas el hito normativo más relevante en la evolución del derecho de los derechos humanos en México durante las últimas décadas. Dicha reforma modificó de manera simultánea el capítulo relativo a los derechos humanos, anteriormente denominado de las garantías individuales, y el juicio de amparo, transformando de raíz el paradigma de protección constitucional en el país. Con anterioridad a la reforma de 2011, los tratados internacionales desempeñaban un papel jurídicamente subordinado respecto de la Constitución, con una aplicación directa relativamente escasa por parte de los tribunales mexicanos, que tendían a privilegiar la fuente constitucional interna sobre la internacional. La reforma modificó sustancialmente el artículo primero constitucional, incorporando el reconocimiento expreso de los derechos humanos de fuente internacional y equiparándolos en cuanto a su jerarquía interpretativa, con los derechos reconocidos directamente en el texto constitucional. Como consecuencia directa de esta modificación, el juicio de amparo, mecanismo procesal por excelencia para la tutela de los derechos fundamentales en México, se amplió para operar también como vía de protección frente a violaciones de derechos humanos de origen convencional y no exclusivamente frente a violaciones de garantías individuales de fuente constitucional. Este cambio de paradigma no fue meramente terminológico, implicó una redefinición profunda de la manera en que los operadores jurídicos mexicanos, jueces, legisladores y autoridades administrativas debían aproximarse a la resolución de conflictos en los que estuvieran involucrados derechos humanos,
obligándolos a considerar de manera sistemática tanto la fuente constitucional como la fuente internacional aplicable y a resolver cualquier anomalía conforme al principio por persona previamente descrito. Aquí ese principio por persona pues es el pilar, ¿verdad?, de todo lo que es la aplicación de esta legislación en México. Me refiero a la legislación en materia de derechos humanos. Se pone ante todo, lo primero es la persona. Y bueno, el fundamento constitucional de todo este proceso de integración de la normatividad, digamos, internacional también allá a la propia Constitución, eh, bueno, está dentro de los artículos primeros, 103 y 107 de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la norma fundante del orden jurídico nacional y como tal el punto de partida obligado para el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos en el territorio mexicano. Tres disposiciones constitucionales resultan de particular relevancia para el tema que nos ocupa. El artículo primero constitucional reconoce que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que la propia Constitución establece. Este precepto consagra además el ya referido principio pro persona y prohíbe expresamente toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente la dignidad humana. Esto va a cobrar particular relevancia a partir de que, bueno, se pretende ahora emitir una serie de disposiciones, ¿verdad? Que es para proteger a las audiencias, pero bueno, ahí va a generar mucha controversia porque pues no todo el mundo lo está interpretando como que realmente va en defensa de esas audiencias, ¿verdad? Finalmente ya existen estos mecanismos y suena más a un mecanismo de restricción o limitante de la libertad de expresión. Finalmente, bueno, pues el tiempo dirá cómo prosperan estos procesos de integración de nueva legislación en México, pero sin duda pues ha sido lo que recientemente ha causado mayor controversia. Por su parte, el artículo 103 constitucional establece la procedencia del juicio de amparo, precisando que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de los que México sea parte. Este precepto es precisamente el que materializa a nivel procesal la incorporación de los tratados internacionales al parámetro de control constitucional descrito anteriormente. Finalmente, el artículo 107 constitucional desarrolla los principios y el procedimiento conforme a los cuales debe sustanciarse el juicio de amparo, estableciendo, entre otras cuestiones, los principios de agravio personal y directo, definitividad, relatividad de las sentencias y el estricto derecho o suplencia de la queja. Principios que en su conjunto configuran a este juicio como la garantía jurisdiccional por excelencia de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Ahora pasamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su normatividad, junto con el sistema jurisdiccional de protección articulado en torno al juicio de amparo. El orden jurídico mexicano contempla un mecanismo de protección no jurisdiccional a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo constitucional que, bueno, básicamente es autónomo, está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y cuya normatividad interna regula su integración, competencia y procedimientos. El marco normativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integra fundamentalmente por tres tipos de instrumentos. En primer término, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
norma de carácter orgánico que define sus atribuciones, su integración, encabezada por una presidencia y un consejo consultivo, y sus facultades de investigación frente a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades de carácter federal. En segundo término, el reglamento interno de la comisión, que detalla su estructura administrativa y los procedimientos concretos para la tramitación de quejas y la emisión de recomendaciones. Y en tercer término, las propias recomendaciones que emite la comisión, instrumentos que, si bien carecen de fuerza vinculante en sentido estricto, documentan las violaciones a derechos humanos advertidas y orientan a las autoridades responsables respecto de las medidas de reparación del daño que deben adoptarse. Es pertinente subrayar que la naturaleza no vinculante de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no implica que carezcan de eficacia jurídica y política. Por el contrario, la falta de aceptación o de cumplimiento de una recomendación por parte de la autoridad destinataria, es decir, a quien se le emite la recomendación, puede derivar en la comparecencia de dicha autoridad ante el Senado de la República o ante las legislaturas locales, según corresponda, para explicar las razones de sus negativas o de su negativa o en qué basa el hecho de que no quiera atender la recomendación, lo que dota a este mecanismo de un importante componente de rendición de cuenta pública. Y bueno, el marco normativo de los derechos DESCA es un desarrollo normativo particularmente relevante en años recientes. Ha sido la sistematización de los marcos normativos aplicables a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, comúnmente identificados por sus siglas DESCA. Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su sexta visitaduría general, ha documentado que estos derechos, los derechos DESCA, cuentan en México con un marco normativo específico que articula las disposiciones de rango constitucional, legal e internacional orientadas a garantizar su exigibilidad. Entre los derechos comprendidos dentro de esta categoría destacan el derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo cuarto constitucional, el derecho al trabajo digno, previsto en el artículo 123 constitucional, el derecho a la educación, consagrado en el artículo tercero constitucional, y el derecho a la salud y la seguridad social, también reconocidos en el artículo cuarto constitucional. La exigibilidad de estos derechos ha planteado retos particulares para la doctrina y la práctica jurisdiccional mexicana, en la medida en que su realización frecuentemente depende de la disponibilidad de recursos públicos y de políticas públicas de carácter progresivo, lo que ha llevado a la construcción de estándares específicos, tales como el principio de progresividad y la prohibición de regresividad, para evaluar el cumplimiento estatal de las obligaciones derivadas de estos derechos. Pasamos ya a emitir las conclusiones respecto al tema que estamos tratando. El estudio conjunto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de las leyes mexicanas que fundamentan su actuar permite advertir que la protección efectiva de la dignidad humana en el México contemporáneo descansa sobre una arquitectura normativa de doble fuente, internacional e interna, cuya articulación resulta indispensable para la plena exigibilidad de los derechos. El derecho internacional de los derechos humanos, encabezado por la Declaración Universal de 1948 y desarrollado progresivamente por los pactos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, ha sentado las bases de un estándar mínimo de protección aplicable a la generalidad de los estados que integran la comunidad internacional. Sin embargo, como hemos visto y he tratado de exponer en esta presentación, dicho estándar internacional únicamente adquiere plena eficacia práctica cuando es incorporado al orden jurídico interno mediante mecanismos normativos idóneos. En el caso mexicano, la reforma constitucional de junio de 2011 desempeñó precisamente esa función, al elevar a rango constitucional los derechos humanos de fuente convencional e incorporar los principios pro persona de interpretación conforme y de control de convencionalidad, transformando de manera definitiva la forma en que los operadores jurídicos nacionales deben aproximarse a la protección de los derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente a través de los artículos primero 103 y 107, y la normatividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituyen
en este sentido el andamiaje jurídico interno que hace exigibles ante las autoridades y los tribunales nacionales los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. A ello se suma el desarrollo reciente de marcos normativos específicos para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es evidencia de la consolidación de una visión integral e interdependiente de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. En definitiva, puede afirmarse que el diálogo permanente entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional interno constituye la vía idónea y en el estado actual de desarrollo del derecho mexicano, la única vía plenamente satisfactoria para que la dignidad humana, reconocida universalmente como valor superior del ordenamiento jurídico, adquiera una exigibilidad jurídica real, efectiva y progresiva ante las instancias competentes. Agradezco la visita a este video y el tema pues es amplio y profundo. Realmente los minutos que dedicamos al análisis pues creo que han sido suficientes, pero pues el tema da para más y esperemos en beneficio de todos que pues esta progresividad en el marco normativo continúe y bueno, pues tengamos finalmente no solo el marco jurídico, sino también realmente se aplique y que pues eso es lo importante de cualquier marco legal, que no solo exista, sino que pues tanto autoridades como los propios individuos, pues estemos atendiendo todas las disposiciones que ahí se señalen y que pues nadie trate de desobedecerlos ni de mucho menos tratar de eh, omitir su cumplimiento, ¿verdad? Que es un arma de dos filos. Finalmente, pues estamos aquí, quizás eso ya como comentario final, pues viendo que hay una razón fundamental en la defensa del individuo, porque pues casi todos los gobiernos ha pasado, me refiero en el mundo, pues a que el individuo a veces ha sido muy maltratado por el Estado y por los gobiernos, ¿verdad? Y pues nadie quiere volver eh, a esa barbarie, a esos pasajes de la historia que pues dan vergüenza, ¿verdad? Finalmente, el tener este marco de respeto de los derechos humanos, pues nos ubica como una sociedad más evolucionada y pues finalmente eh, que pretende vivir de mejor manera en lo general, ¿verdad? Agradezco todo el apoyo en la realización de este video, sobre todo a algunos compañeros que compartieron conmigo la información que estuvieron consultando en el chat. Y bueno, pues a la profesora le agradezco también que de lectura al material y me haya escuchado en esta presentación. Que estén muy bien, hasta luego.